que otra empresa, pero en general yo creo que temas interesantes que siempre viene bien para el inversor particular, para que conozca cuál es el pensamiento, cuál es la opinión de un gestor profesional. Y tendremos una segunda parte donde hablaremos ya un poco a título personal, hablaré de algunas cuestiones relacionadas con la economía, un par de datos curiosos y quizás luego metamos un poquito de educación financiera dentro de ese preámbulo. Así que vamos a comenzar, Javier, si te parece. Y ¿tú crees que se está aclarando un poquito la situación? Porque claro, después de la gran caída está viniendo una gran recuperación, pero ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues mira, no lo veo ni tan negro como hace unas semanas, ni tan cristalino y tan bueno como parece ahora, ¿no? Ser. Bueno, el mercado pasa, ¿no?, por estas fases en las que de vez en cuando pues, se mete ahí mucho ruido, ¿no? Y es precisamente, a ver, una guerra es algo muy importante, pero no hay que olvidar que al final el mercado se mueve por dinero y la disponibilidad de ese dinero a ser invertido, ¿no?, en bolsa. Cuando hay otros competidores, ¿no?, pueden ser los bonos, pueden ser las materias primas, el dólar, en fin, otra serie de activos que son más rentables que la bolsa, pues la bolsa puede caer con buenas noticias, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo ahora es una continuación un poco, pues bueno, de lo que veníamos viendo, ¿no?, meses atrás, de una tendencia alcista que de momento, pues bueno, a día de hoy no se ha roto. Es verdad que ha hecho ahí su momento de testeo ahí, ¿no?, de duda, cuando el S&P, pues, por ejemplo, cae ya cerca de un 15%, el Nasdaq un 20%, el DAX otro 19%, el Eurostoxx un 16%. Pero eso es una corrección dentro de un mercado alcista. Lo hemos visto muchas veces antes, desde 2009, de marzo de 2009, que comenzó este mercado alcista largo. Hemos pasado Brexit, hemos pasado la elección de Trump, hemos pasado el dichoso virus, todavía lo seguimos pasando, y ahora pues una guerra. Entonces no hay que olvidar que de momento la situación de la liquidez es positiva. Ya estamos viendo cómo los tipos de interés empiezan a subir. Claro, esto no va a durar para siempre. Y por ahí es por donde yo creo que puede venir realmente el problema, ¿vale? El problema para que vuelva a haber una corrección que con el largo plazo se vaya convirtiendo ya en una tendencia bajista. Claro, de eso hablo. Es decir, eso es lo que al final, bueno, pues nosotros como gestores buscamos, ¿no?, en el medio y largo plazo. Intentar adivinar, prever, no sé cómo lo vamos a llamar, qué va a hacer la bolsa dentro de 9 meses o más. Si te oye algún gestor, tú sabes que va a decir que eso no existe. ¿Qué No existe, estás ¿no? hablando? No, ya. Te queman la hoguera. Ya, sí. Bueno, pero es como, a ver, a mí me interesa más saber eso, intentar saber qué es lo que va a hacer dentro de 6 meses, 9 meses, 12 meses, a no lo que va a hacer en 2 días, ¿no?, como se suele decir. Entonces, cuando muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo crees que va a acabar esto de la guerra? Pues es que no tengo ni idea. Es decir, esto, hombre, acabará, esperemos que acabe algún día y bueno, pues porque al final no hace más que generar sufrimiento, ¿no?, para muchas personas. Y bueno, pues esto acabará algún día y bueno, pues a lo mejor será una excusa para que el mercado suba pues en una semana pues un porcentaje importante, pero al final, insisto, esto parece, es ruido, bueno, hay algo que se ha metido, ¿no?, entre medias de una tendencia, pero bueno, mientras digamos que el dinero le siga rentando invertir en bolsa, pues en dividendos de bolsa, en lo que, bueno, que al final es lo que digamos que renta, pues no habrá problemas para que la tendencia alcista continúe. Pero insisto, esto cuando los tipos de interés suban lo suficiente como para que el dinero diga, oye, pues mira, a lo mejor me interesa una renta fija, un plazo fijo y que me dé un 4 o un 5% y me olvido de riesgos. Bueno, ahí está el verdadero dilema y vamos a eso. Es decir, eso es lo que hay que ser conscientes. Yo no sé tú, quizás lo que voy a decir ahora se desvía un poco del tema, pero digamos que lo que tiene que saber una persona dentro del sector financiero, digamos, a la hora de invertir, podría ser análisis técnico, análisis fundamental, cuantitativo, por ahí vamos bien. Sí. Pero según yo creo que han ido pasando los años, sobre todo desde el 2008 hacia aquí, insertar la parte de tengo que aprender de economía
se ha ido quizás haciendo más importante. Claro. Pero yo creo que con estas últimas consecuencias desde el COVID para acá, hay que meterle otro factor, que ya no es ni lo que tienes que saber para invertir, ni el tema de macroeconomía, no voy a entrar en la micro porque al final es casi van ligadas, sino saber de geopolítica. Bueno, a ver, los factores externos o exógenos que se llaman siempre existen y siempre han existido, y es un factor difícil de controlar, porque aquí ya o eres también un experto, como dices tú, geopolítico, o qué pasa. Bueno, yo creo que es aplicar un poco también el sentido común, ¿vale? Es decir, bueno, oye, pues al final viene una pandemia, no hayamos tenido esto nunca, como esto, pues no lo habíamos vivido desde hace... Bueno, yo no sé. Bueno, nosotros no. Nosotros no, por supuesto. En los siglos pasados sí, pero claro, ya no, personas que lo hayan vivido y puedan transmitir esa experiencia, pocas. Claro, entonces, ¿cómo actuamos frente a algo que no ha pasado desde hace un montón de años, ¿no? O de tiempo? Pues bueno, es sentido común, es decir, bueno, al final los shocks externos o exógenos normalmente duran poco, ¿vale? Es decir, pues el asesinato de un presidente también, ¿no? Pues podría ser, sí, afortunadamente, claro, es decir, hace ya muchos años, ¿no? Pero bueno, eso también es otro factor externo o exógeno en el que, bueno, pues la bolsa sufre en el muy corto plazo, pero luego se recupera, luego la tendencia se reanuda, ¿vale? Y es un poco cómo hay que tratar estos sucesos, ¿bien? Son factores exógenos que, bueno, unos duran más, otros duran menos. Con la pandemia llevamos ya mucho tiempo, esperemos que con la guerra no dure tanto, ¿bien? Pero al final la bolsa reanuda, como digo, esa tendencia, mientras esos factores macro, por así decirlo, como tú has dicho, continúen. Pero a ver, al final de la macro lo que hay que saber es lo que indicaba de, bueno, ¿hay dinero? ¿Ese dinero está dispuesto a ser invertido en bolsa o hay otros activos más rentables? ¿No? Eso es lo que hay que preguntarse. Pues que eso es lo que se pregunta al que verdaderamente tiene la pasta y hace subir o bajar los mercados. Eso es lo que él se pregunta y lo que va digamos, todos los días mirando y vigilando. Pues ya está. Nosotros lo que hacemos es hacernos la misma pregunta, aunque luego no tengamos ese capital tan enorme y no, afortunadamente, pues no podamos mover los mercados, pero siempre hay que hacerse esa pregunta. Esto te lo preguntaba acerca porque escuchando a varios gestores también, en este caso, claro, dependiendo al final de qué gestor, pues bueno, tienes más acceso a unas cosas que otras. Eso al final es como todo dentro del mundo de la gestión, pues hay algunos que juegan unas ligas, otros otras, sí. Etcétera. O sea, en eso tenemos que ser claros. Y estos que vamos a decir que juegan un poco las grandes ligas, que no por ello quiere decir que sean mejores, pero que son los que juegan las grandes ligas. No digo que vayan a ser los que mueven el mercado en sí, pero bueno, solo tienen dinero. Claro, esas personas pueden hablar con, entre comillas, voy a poner líderes importantes de ciertas industrias, de ciertos sectores, de ciertos países, donde ahí al final la geopolítica entra en juego, con lo cual juegan con cierta ventaja respecto a otros inversores. Entonces, te iba por ahí un poquito lo que te quería decir, ¿no? Claro, si tú tienes un inversor que es capaz de tener 2, 3 personas que entienden más o menos de geopolítica y te establecen varios escenarios, claro, eso es un poquito más fácil a la hora de cómo mides el riesgo que para alguien que no tiene ese posible acceso. Bueno, a ver, al final hablamos de la información, ¿no? El acceso a esa información podría ser clasificada, ¿no? Incluso como privilegiada. Sí, en algún caso podría ser. Sí, pero bueno, no, es decir, a mí no me gusta pensar, bueno, como yo no voy a tener acceso a esa información, pues nada, aquí no tengo nada que hacer, ¿no? No, para nada. No tenemos que venir de Harvard, ni de Oxford, ni de cualquier sitio de estos, tirarnos muchos años estudiando. Bueno, si lo haces, pues mejor, pero no es necesario, estrictamente necesario. Okay. Y no tienes que estar en un consejo de administración para saber, saber o quizás determinar lo que puede llegar a ser un valor al cabo de unos meses, porque al final el rastro del dinero, afortunadamente, se puede seguir, tú puedes ver pues simplemente en los volúmenes de negociación si un valor está pasando algo raro o no. Bien, entonces esas pistas al final, bueno, lo que los técnicos, pues nosotros buscamos, ¿no?, en el gráfico esas pistas para luego tomar decisiones, que luego pueden ser decisiones pues muy acertadas, también algunas equivocadas, obviamente,
Pero, insisto, no tenemos que haber estado en el consejo de administración ni sabernos el plano de las oficinas de esa empresa. No. Para mí no es necesario. Yo entiendo que haya gente que lo haga, que se lo estudie todo de pe a pa. Lo que pasa es que, claro, eso pues te da para a lo mejor estudiar 20 empresas, no las miles y miles, ¿no?, que componen el mercado. Entonces, bueno, yo al final como gestor pues me veo obligado a conocerlas prácticamente todas, no a ese nivel de detalle, pero porque también considero que no es necesario. Dentro de lo que has dicho del volumen, Mm. bueno, ya que aprovecho para que sepáis que Javier también da formación, ya lo hablamos el otro día un poco al final del programa, pero ahora que has hablado del volumen, si lo puedes decir, esto también, también entiendo que a lo mejor no. Exactamente, ¿por qué te digo del volumen? Porque cuando la gente va a formarse con volumen, etcétera, vamos a decir que hay varios tipos de volumen. Sí, por supuesto. Porque lo que primero hay que decir que los volúmenes, que yo esto ya lo voy a quitar de la ecuación, que es el volumen que tenemos cuando tú vas a un broker de CFDs, etcétera, ese le vamos a quitar. Ese está fuera. Ese está fuera, ¿por qué? Porque muchas veces el volumen que te da ese broker es el del broker, no el del conjunto del mercado. El de sus clientes, sí. Exacto. Entonces tenemos que ir, entiendo, a volúmenes de futuros, de acciones, etcétera. Y dentro de ese volumen, yo sé que está el market profile, order flow, etcétera, pero correcto. Exactamente, ¿tú qué tipo de volumen miras para que así la gente entienda un poquito mejor? Bueno, nosotros miramos el que se publica, el que publican las bolsas. Lógicamente, también hay volúmenes ocultos, dark pools que se llaman por ahí, que no se publican o que, bueno, pues tú y yo nos ponemos de acuerdo, yo te las doy a X precio. Bueno, eso se puede llegar a hacer también. Lo que pasa es que, bueno, en un mercado regulado, todos los precios deben de ser públicos. ¿Vale? Eso es un principio básico, ¿no?, de un mercado transparente. Entonces, bueno, la información del volumen hay que tratarla también con cierto cuidado, claro, porque también te la pueden manipular, ¿no?, en cierto sentido. O puede haber brokers que pues estén comprando opciones de compra por un valor y te estén vendiendo las acciones, cuando luego al final el saldo neto de esa persona es neutral, es cero. Bien, entonces, bueno, pues eso, claro, como digo, hay que tratarlo con cuidado, hay que conocer un poco cómo se forman esos volúmenes, pero bueno, en general vamos a confiar en que la información de los mercados oficiales es fidedigna, y aunque siempre quede algún pequeño porcentaje de volumen pues que no se haya cuantificado, que se haya ocurrido lo que te he comentado, ¿no?, de, bueno, pues como uno está comprando opciones de compra, que luego te venda por otro lado las acciones, bueno, pues eso se hace al final, porque, bueno, pues hay clientes, hay empresas que bueno, se basan en usar derivados y no directamente, pues eso, ¿no?, las acciones, porque les resulte más barato, porque, bueno, pues al final no les interese quedarse con las acciones o lo que sea, ¿no? O sea que, bueno, es complicado, es complicado. Hablaba de los cursos, y si alguien que nos está escuchando quisiera contratar uno de tus cursos, ¿dónde tendría que ir para verlo? Pues puede ir al blog que yo tengo, en accionesdebolsa.com. Ahí tiene la convocatoria de los últimos cursos. De hecho, tenemos ahora uno en la última semana de abril y la segunda de mayo. ¿También? Son 2 niveles. Y bueno, pues ahí contamos o cuento un poco pues cómo se programan esos sistemas, esos indicadores que nosotros usamos, con plataformas al final de gráficos que bueno, siempre tratamos pues que sean accesibles, gratuitos y fáciles de programar, claro, porque al final, insisto, esto no se trata de hacerlo difícil ni de tener una carrera para entender estas cosas, pero es verdad que, bueno, un mínimo de estadística, un mínimo de programación, mínimo. A veces hay gente que copia, pega y ya está y no entiende nada, bueno, vale, pero al final lo interesante es aprender. Y bueno, yo en estos cursos, pues es verdad que sí que llevo ya muchos años impartiéndolos, y la verdad es que, bueno, a la gente le gusta mucho aprender y ver cómo funciona realmente por dentro el mercado. Que esto, como ven películas, ¿no?, y se piensan que es coger un teléfono y estar todo el día, compra, vende, compra. No, tiene nada que ver. Eso se puede decir que ya es del siglo pasado, sí, ¿no? totalmente. Que eso lo veíamos mucho pues en la película de Wall Street. Por ejemplo. O la parte aún más antigua de Wall Street, que es la de Entre pillos anda el juego, de Eddie Murphy y Dan Aykroyd, cuando están en el mercado de futuros intentando comprar en el parque los futuros
de las naranjas, creo recordar. Que eso ya, pues bueno, sí que existe en algún determinado mercado, pero vamos, ya muy poco. Te quería hacer una pregunta, ¿cómo lo ves? Aunque, bueno, ¿tú qué piensas del oro y el Bitcoin? Y tú me dirás, ¿en qué sentido? Claro, porque sobre todo también relacionado con el tema ahora de Ucrania, ¿no? Y la guerra. ¿En qué sentido? Se hablaba, cuando tuvo un pico muy grande hace un par de semanas, a los pocos días de iniciarse la guerra, que las criptodivisas tiraron para arriba, porque claro, ahora que está el corralito en Rusia, incluso los rusos iban a meter todo su dinero en las cripto, los ucranianos también, para hacer donaciones y todas estas cuestiones. Pero la realidad es que lo que hemos visto que, quizás no con el COVID, pero ahora sí, el que ha funcionado como activo refugio es el oro, pero el Bitcoin no. Entonces, de cara a ese futuro, incluso si quieres, en un caso hipotético de que se regulen y puedan ser autorizadas de alguna forma, no sé, porque al final, de alguna forma, yo creo que incluso los grandes, los bancos americanos, los grandes, dentro de los 5 grandes, ya tienen fondos en Bitcoins, etcétera, con lo cual se les va a legalizar, con independencia ya de lo que podemos pensar cada uno. A ese futuro, que no digo ni que sea ahora, a lo mejor dentro de 10, 20 años, ¿tú piensas que va a haber una correlación oro-Bitcoin o el Bitcoin va a tener cierta correlación todavía con la renta variable, con los índices? Bueno, DAX, yo creo que dentro de unos años existirán bastante menos criptos de las que existen ahora. Yo creo que ya el boom yo creo que ya se ha dado. Había, de hecho, muchas criptos, bueno, que venía de gente que jugaba, ¿no? A ciertos juegos de ordenador, ¿no? Era jugar para play to earn, ¿no? O sea, jugabas para ganar esas criptos, ¿no? Y luego, pues bueno, había ahí un mercado en el que, bueno, pues tú podías cambiar esas criptos por una módica cifra de 20%, 25% de comisiones y tal, y lo podías cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de esto, a ver, yo creo que al final tenderá un poco a desaparecer en el sentido de que es un poco la moda y realmente quedarán bueno, pues las importantes, las que se usen para hacer ciertas transacciones. Bueno, ahora que has comentado lo de Ucrania, ¿no? Y Rusia, pues claro, a todos estos al final es verdad que le interesa con el fin de, bueno, pues de usar algún tipo de activo que no se devalúe o bueno, que digamos que no tenga esa exposición, ¿no? Digamos a lo que suena a rublos, pues fatal, ¿no? Suena muy mal. Sí. Suena mejor no gracias, claro. Entonces, bueno, salvo esas pequeñas, bueno, utilidades que tiene, a ver, esto del Bitcoin, el Ethereum y todas estas cosas, al final es para intercambiar bienes, ¿no? Para comprar cosas, no para tenerlo ahí como un jarrón chino, ¿vale? Entonces, bueno, si empezamos a pensar que es un jarrón chino, que cada vez va a valer más, pero no le damos utilidad, no le damos uso, yo creo que ese es un poco el problema que tienen las criptos, que al final eso, pues acaben siendo un activo simplemente especulativo, inflado totalmente bueno, porque hay otro simplemente que está aquí al lado y que me ofrece un poquito más del precio actual, ¿no? Pero ¿qué hay detrás? A eso es a lo que voy. Sí, te estoy entendiendo. Claro. Lo que llaman el valor intrínseco. Claro, pues el intrínseco es el que tú me quieras dar a mí por las criptos que yo tengo. Sí, porque yo últimamente, ¿no? Por decirlo, no, es que hay más cajeros donde tú puedes intercambiar eso, Bitcoin. Y se vende mucho la moto, y yo voy a decir de momento la moto, que pueden ser el futuro del metaverso. Pero claro, digo yo, si cuando entras en esos mundos virtuales, ¿no? Donde ya incluso se venden islas, se venden que la gente se le va también un poco, yo creo. Sí, yo recuerdo en un programa de televisión que ya había una persona no sé si era en Galicia, no me acuerdo en qué ciudad, que iba por la calle, iba con el teléfono y porque iba comprando las calles, los edificios, por si luego eso se llevaba al metaverso, para tener él el adelanto. Y digo yo, bueno, pero es que igual que tú tienes eso, yo me puedo crear otra plataforma de metaverso y ya te he hundido. Pero bueno, claro. Fuera de eso. La cuestión es que yo entiendo que en esos mundos del metaverso, las aplicaciones que se utilizan para pagar, vale, tendrás las cripto, pero también tendrás las fiat. Claro. Quizás el euro digital, el dólar digital, con lo cual esa utilidad que también le quieren dar en ese mundo se pierde. Sí, claro. Y sin embargo, volviendo al tema del oro, ¿no? El oro al final, bueno, ya sabes que lo tienes ahí. Es verdad que, bueno, pues tiene un valor intrínseco y también tiene una parte especulativa, naturalmente, como no, pero en este entorno de alta inflación, al final es verdad que sí que puede actuar muy bien de refugio.
Bien, al contrario que cuando teníamos la pandemia, es verdad que hubo mucha volatilidad, ¿no?, en el oro, incluso bajaba. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, en un entorno en el que el consumo te cae, el empleo te cae, claro, eso en teoría los precios también caen, es decir, es un entorno deflacionario, eso es lo peor para el oro. Entonces, por eso, cuando comparamos un poco con lo que estamos ahora, la crisis esta, ¿no?, del conflicto, de la guerra, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, con la pandemia y el oro, es que son dos escenarios muy diferentes. Ya lo hemos visto. El precio del barril durante la pandemia, menos $30. Bueno, en un futuro, ¿no?, Sí, que sí, llegaba sí, a sí, sí. cotizar. Claro, ¿y ahora cuánto está? Más de 100. Es que es totalmente diferente, ¿vale? O sea, tendemos a pensar que, no son dos crisis, pues entonces el oro que hizo antes bajó, pues ahora va a bajar. No, no, señor. Es muy diferente. Entonces, en un entorno inflacionista, el oro sube. Con el Bitcoin, como esto ya te digo que es tiene mucho componente especulativo, pues aventurarse, ¿no?, a decir, no, pues es que va a llegar a 100.000 de aquí a final de año. Pues es como si dices, no sé, cualquier otra cifra. O sea, es decir, nadie lo sabe. Yo sigo pensando que es un activo totalmente sobrevalorado, pero bueno, sí, así de claro. Pero bueno, que puede llegar a 100.000, pues bueno, al final él llegará al precio en el que, bueno, pues el último loco, digamos, esté dispuesto a pagar. Pero bueno, ahí ya no. Sí, sí, así es como yo, sí, yo lo veo y bueno, al final yo creo que muchos lo vemos. Mm, Yo lo que aquí me llevo un poco a veces la mano a la cabeza es cuando ves a ciertos profesionales que lo empiezan a difundir como si fuera el nuevo maná, como si ujú, fuera la nueva América. Y el problema es toda la corriente, todo ese marketing que han montado. En Australia escuchaba que ya a los influencers o los mm, fini influencers, como se les llama ahora, sí. en Australia se les está metiendo más mano. ¿Por qué digo esto? Si hemos visto, alguno habrá visto el anuncio de Matt Damon, creo que es Matt Damon o algún actor de estos, con Binance o como se diga, que también salía Iniesta, Sí, donde eso es. no, es que estoy aprendiendo con las criptomonedas. A ver, Ya, claro. estás aprendiendo trading y de ahí utilizamos el análisis técnico y al final desvirtuamos y empezamos a vender Mm, algo que no es así. Pues para terminar, Javier, ya nos has hablado de tus cursos. Si quieren sí, contratar tu fondo, mm. ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, lo pueden hacer GPM Gestión Global, lo pueden contratar a través de GPM, a través de Inversis, a través de Mafre, a través de Ambank, MyInvestor también El está. nombre del fondo, para que lo sepan, GPM Gestión Global. ahí lo Ahí tenéis. está. Y bueno, pues nada, ahí estamos año a año luchando por batir al mercado, que es un poco, bueno, la idea principal. Y sobre todo explicando a la gente que está dentro, pues bueno, cómo lo vamos haciendo. Cada mes se manda un informe con, bueno, pues con detalle, ¿no?, las estrategias que tenemos actuales y las futuras. Y bueno, pues hasta ahora, pues de momento muy bien. La verdad que estamos muy contentos y a seguir creciendo. Pues me alegro mucho. Muchas gracias por venir, Javier. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y ahora volvemos. Decisión. No viene aquí. Pues estamos de vuelta, 12:34, una hora menos en las Islas Canarias. Y vamos a ver un poquito cómo están los mercados. Espero que os haya gustado esta primera parte de la entrevista, donde creo que la reflexión que nos ha ido aportando Javier Alfayate, gestor en GPM, pues son interesantes, os pueden servir para aprender, para ver por dónde podéis encauzar vuestra salida. En este caso, recordaros que en breve tendréis en Decisión Radio, en la tienda, tendréis ya una formación. ¿Y qué formación vais a poder encontrar? Pues mirar, una que tiene o la que yo tengo un especial cariño, que es la que tiene que ver con la educación financiera. Y en este caso, dentro de la educación financiera, pues con la planificación. Planificación esencial. Hoy en las circunstancias que estamos viviendo es fundamental tener una planificación, tener unos objetivos vitales y sobre todo, ¿sabes también por qué? Pues mira, porque si tú luego quieres invertir, tienes que tener distintos fondos. Y no me refiero a fondos de inversión, me refiero a fondo de liquidez, fondo de reservas, el famoso fondo de emergencia, pero un fondo de inversión, que en este caso, para que no se confunda, yo lo llamo de especulación.
donde ahí englobamos el largo plazo, el medio y el corto plazo. Y vamos haciendo asignaciones. Y luego, una vez en cada uno de ese largo, medio y corto plazo, hemos hecho esas asignaciones, vamos a ver cómo lo distribuimos. Porque es la forma de trabajar correcta. ¿Y sabes también por qué? Porque si tú lo haces así, no vas a necesitar recurrir a ese dinero, posiblemente nunca. Y eso te va a dar paz, porque te vas a ir todos los días a dormir tranquilo, con independencia de si ganas o si pierdes. Y la realidad es que poder saber que estás haciendo inversiones con un dinero que nunca, repito, nunca vas a necesitar, eso da una paz mental brutal. Y estoy cansado de verlo en todos mis clientes, en ese sentido. En todos los clientes a los cuales se les realiza una planificación financiera, se encuentra esa alegría de decir, estoy invirtiendo, me podré equivocar, podré acertar, mi patrimonio no va a depender de ese dinero, que lo consigo, lo potencio, lo mejoro, pero mi jubilación no va a depender. Y eso, de verdad, es un respiro. Aparte de saber, oye, qué cantidad de ahorro puedo tener de forma mensual y anual. Y luego hay un segundo curso, que será el de aprender a invertir. Es un curso introductorio, ¿vale? Pero es un primer paso, ¿para qué? Para entender qué es lo que necesito realmente para ser un inversor global. Y es saber de day trading, saber de análisis técnico, saber de fundamentales. Dentro de los fundamentales estamos hablando un poquito de value investing, tener un cierto conocimiento, entender en sí qué es el value investing, saber de economía. Esas cuestiones son normales. Así que os invito a que estéis atentos, a que nos vayáis preguntando acerca de las formaciones, porque creo que pueden ser muy, muy interesantes. Y sobre todo, que al final son formaciones individuales. Con lo cual, tener al profesor, que en este caso soy yo, de forma individualizada, pues da más pie a que podáis preguntar y a profundizar en aquello que realmente vosotros queréis, ¿no? No tenéis que estar dependiendo de terceras personas para ver si, oye, a ver si tocamos este tema o alguien pregunta sobre esta cuestión. Bien, dicho esto, vamos a ver un poquito pues, cómo está hoy la situación, porque en la primera parte no lo hemos tocado, y vamos a empezar por el calendario. En este sentido, hoy para el calendario tenemos nuevamente a las 2:15 comparecencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y luego un día pues que desde el punto de vista del calendario pues no tenemos nada. ¿Dónde tenemos que tener el foco? Pues por ejemplo en las declaraciones que haga la presidenta del BCE, como dijo ayer Powell, ¿no? Que incluso se mostró agresivo en el sentido de que ha hablado de que puede haber, o en vez de subidas de 25 en 25 puntos básicos, pues de 50 en 50, con lo cual, pues eso podría colocar los tipos de interés bastante altos de cara al final de año. Dentro de las noticias macro que tenemos también esta semana, pues tenemos la reunión a tres bandas, ¿no? De la OTAN, Estados Unidos con Biden y con Europa, pues para ver cómo se trata el tema de Rusia. Y el tema de Rusia, ¿qué podemos contar? ¿Hay algo nuevo? No. Sigue habiendo asaltos. Ayer ya se veía, ¿no? Que mucha de la ayuda que está intentando llegar allí pues tiene que ir escoltada porque, bueno, pues porque la gente de distintas zonas los asaltan para luego revenderlos y sacar partido. Esa es la parte, como siempre, mala del ser humano que gustaría poder erradicar, ¿no? Pero que existe y no se puede hacer nada al respecto, ¿no? Solo esperar que una buena educación a futuro pues, nos haga un poquito más solidarios en ese sentido y que todo vaya bien. Quizás esos son los mundos de Yuppie, como se suele decir, pero bueno, eso sería lo interesante, lo que nos gustaría a todos.
Hoy, como os decía, vamos a tocar reflexiones y me gustaría tocar una reflexión bastante interesante, ¿no? Que tiene que ver para que veáis cómo funcionan las cosas y que dentro de lo que ha podido decir Javier Alfayate de a la hora de invertir, muchas veces no necesitamos tener unos megaconocimientos. Como se suele decir, el saber no ocupa lugar, pero sí que podemos tener ideas con ciertos criterios. ¿En qué sentido? En muchos consultorios que he podido escuchar o en los que he podido participar, cuando llama la gente y pregunta por las acciones de una compañía, algunos dicen, no, es que estoy muy metido en ella. Y tú le dices, ¿metido en qué sentido? No, pues es que tengo mucho invertido. Y la pregunta es, ¿por qué te has invertido? ¿Te lo ha aconsejado un asesor o ha sido por iniciativa? Bien, de aquí un 80-90% de los casos es iniciativa del inversor particular, que se ha metido en un valor y ¿qué ocurre? Que ese valor empieza a caer y no sale, va promediando y está bien lo de promediar, no digo que se haga mal, pero tienes que hacerlo con cierto criterio. Y es decir, yo me tengo que meter en una empresa solamente viendo un gráfico. Puedes hacerlo, no voy a decir que no. Porque un gráfico te puede dar información. No necesitas conocer todos los entresijos del sector y de la compañía. Vale, perfecto. Pero si tú ves que eso está cayendo, que tu idea era, oye, pues yo pienso que esto iba a subir por X circunstancias. Si no se está dando, el primer problema que tienes es, uno, con la cantidad de dinero que entras. No tienes claro qué asignación le vas a dar a eso. Porque si tienes X cantidad de dinero, tú tienes que saber que la voy a repartir entre tantas inversiones. Y una vez que tú sabes qué inversiones más o menos quieres hacer, pones esa parte de dinero. Luego, ¿lo tengo que meter todo desde el principio? Pues no. A lo mejor lo voy metiendo en 3 partes. Con lo cual hay promedias, pero en 3 veces. Y fuera de eso, te marcas un stop. Ese tiene que ser el paso. Saber que tengo una cantidad de dinero, que la tengo que diversificar. De esa cantidad que me queda, que le voy a asignar a esa compañía, tengo que saber en cuánto la voy a repartir. No es aconsejable meter todo el dinero del tirón y luego intentar promediar y tener un stop. A no ser que estemos hablando de que va a ser una inversión a años. Porque si no, estar aguantando pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas, no puede ser. Y es que en algunos casos me he encontrado en consultorios donde la gente ha perdido un 50, un 60, un 70% del valor. Ha perdido todo ese dinero. No tiene sentido aguantar tanto. Por eso es tan importante saber por qué invertimos, a qué espacio temporal, con qué cantidad y saber dónde nos tenemos que salir si va muy, muy, muy mal. En este sentido, para que veáis que a veces las inversiones no son fáciles, pero que os podría haber dado una idea de inversión, pues todo lo que estamos viendo con el tema de las materias primas. Y en ese sentido, hay una empresa que se llama Tinsan o Tinham, que es China, que es el mayor productor de níquel en China y también uno de los más importantes a nivel internacional. Y vosotros fijaros que a lo mejor en vez de ir al producto financiero, que serían los futuros, o iros a los CFDs, o a un fondo que esté relacionado con el níquel, no, os vais a una compañía. En este caso, ¿por qué os hablo de Tinham? Bueno, pues porque esta empresa se puso corto en el mercado del níquel, se puso corto. Y esta compañía que compra níquel, pues quería unos futuros donde el níquel, pues oye, si lo podía comprar barato con una caída, pues mucho mejor que comprarlo en máximos. ¿Y qué ocurre? Que el níquel ha ido subiendo y ha pasado de los 50.000 a los 100.000. Y luego ha vuelto a caer, igual que ha pasado en muchas materias primas. Pero en todo ese periodo, ¿qué ha ocurrido? Que para poder aguantar todas esas pérdidas, los brokers
tienen algo que es lo que se llama el margin call, el margen de seguridad, empiezan a requerir que esa compañía ponga más dinero para las futuras pérdidas. Y cuando hablamos de compañías de tan inmenso tamaño, pues fijaros a lo que ha llevado, a que la Bolsa de Londres tuvo que cerrar el mercado. Creo que fueron durante 6 días. En este caso, la Bolsa de Londres, relacionada con el mercado del níquel. ¿Por qué? Porque es tan grande y tenía unas pérdidas latentes, no son reales, tan grandes, que como siguiera subiendo o hubiera otra vez otro retroceso, pues podría haber un problema en el mercado. Esto, ¿por qué os lo cuento? Para que lo llevéis a vuestras inversiones. A que no podéis estar esperando continuamente que un valor se dé la vuelta. Y esto lo digo porque muchas veces vais al banco, os han recomendado un fondo, os han recomendado unas acciones y vosotros, sí, muy contentos, las dejáis ahí 3 años, 5 años y a lo mejor las rescatéis con algo de dinero. Y en el peor de los casos, y fijaros lo que digo, en el peor de los casos a lo mejor lo sacáis con una buena ganancia. Pero el problema es que no entendéis por qué habéis ganado tanto dinero. No, es que lo he dejado a largo plazo y como me lo ha dicho el del banco, que me conoce de toda la vida, pues mira, he ganado todo este dinero. Bien, no lo has ganado de la forma correcta. El asesoramiento que te han hecho no es de la forma correcta. Porque no te han establecido qué rentabilidad se espera, no se ha establecido qué cantidad debes aportar y no se ha establecido el horizonte temporal en el cual tenías que estar realizando esa inversión. Entonces, todo el dinero, y esto os lo digo para cualquier aspecto de la vida, dinero que se gana muy fácil y no se sabe por qué se ha ganado, se va muy fácil. No digo que tengas que trabajar ahí como... que tenga que ser súper complicado. Yo no estoy hablando tampoco de eso. Pero el que es muy fácil y tener las estadísticas de la gente que le toca la lotería y acaba perdiendo todo su dinero. Entonces, cuidadito con estas cuestiones y cuidadito con aguantar pérdidas durante mucho tiempo. Cuidadito en qué empresas españolas nos metemos. ¿Eh? Cuidado con las empresas españolas, que nuestra bolsa no es de las más líquidas del mundo. No voy a decir que sea mala, pero cuidado. Después de esta reflexión, que espero que os haya ayudado, pues vamos a ver cómo están, para ir terminando, los mercados. En este caso, el DAX lo encontramos hoy en una zona de resistencia de los 14.450, con lo cual el objetivo, ¿cuál podría ser? Pues ver si va a romper la zona de los 14.500. Si la rompe, posiblemente sigamos viéndola subir. Y por la parte de abajo como soporte, pues tendríamos los 14.250. Si nos vamos a un SP, pues la zona a vigilar hoy van a ser los 4.480, 4.490. Y en el caso de que haya rotura, pues bueno, se podría ir a los 4.500. Por la zona de abajo a vigilar, los 4.422. El Nasdaq, bueno, pues zona a vigilar los 14.500. Bien, es verdad que vamos a tener uno entre medias que será los 14.480, pero si hay rotura, pues es fácil que se vaya eso, los 4.500, 14.600, perdón. Y por abajo, ¿dónde vigilaría yo? Pues la zona de los 14.200, 14.180. En este sentido, está cargando el euro. Ahora mismo estaba cotizando en la zona de los 109 con... Perdón, en la zona de los... Ha subido se quedó ahí congelado. Ha subido está en la pena en el 1.10. Lleva varios días cayendo. Hoy podríamos ver la zona del 1.09,50. ¿Vale? Esa zona a vigilar. Y si hablamos de resistencia, pues la zona del 1.1020, 1.1030, esa resistencia y ese soporte serían los que se debería de mirar. El crudo, bueno, pues el crudo venía subiendo fuerte después de tocar segundos máximos históricos, que fueron casi los 130, se quedó en los 128
con 20. Hoy lo tenemos ya por encima de los 110 casi, está ahí rondando, está ahora mismo en 109,30, pero soporte 105 quizás, podría ser un buen soporte, y por arriba como resistencia por los 113. En cuanto al oro, pues igual, estuvo a puntito de tocar máximos históricos, no llegó, ha caído, la situación de la guerra pues le hizo que subiera tanto. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que la inflación sigue subiendo, los bancos centrales están subiendo tipos, con lo cual vamos a decir que su fuerza, su valor intrínseco para el corto plazo, pues bueno, lo está perdiendo poquito a poco. Con el tiempo, quizás con las semanas, si en algún momento se complica, tengamos un pequeño latigazo que vuelva a superar los 2000, pero de ahí a que vaya a hacer máximos históricos, dadas las circunstancias, va a ser complicado. Así que en el oro, hoy a vigilar, si queréis, la zona de los 1945 y abajo por soporte, pues los 1920. El Bitcoin, pues está rebotando igual que las bolsas, resistencia clara en la zona de los 44.600 y por abajo para hoy como soporte, pues los 40.900, que es la parte importante. Mucho se habla estos días de que el gobierno tiene que imponer ayudas a los distintos sectores y yo vengo diciendo que la mejor ayuda no solo a ciertos sectores, sino a toda la economía, al final es que nos bajen impuestos. Es que nos bajen impuestos. ¿Cuándo lo van a hacer? Pues mirar, eso no lo sabemos. Lo que sí que está claro es que la situación que nos viene se va a volver posiblemente insostenible en los 2 próximos meses. Estamos viendo desabastecimiento. Los transportistas tienen un serio problema con un coste que para ellos es crucial, que es el tema de la gasolina. Y que el gobierno lo subvencione la gasolina y otras circunstancias, yo no estoy muy de acuerdo, porque al final pensemos que toda subvención es dinero que nos han quitado a nosotros para pagar algo. Con lo cual, antes de que nos lo quiten, mejor que bajen impuestos. Veremos, la situación es difícil. Con esta última reflexión me despido. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, tenéis las distintas redes sociales de Decisión Radio, tenéis también teléfonos donde nos podréis preguntar si queréis acerca de alguna empresa, etcétera, para los próximos días. Recordar el tema de los cursos y nos vemos mañana. Un saludo.